Muy buenas noches amigos y bienvenidos a una edición más de Enfoque. Empezamos año y por eso tenemos que felicitarles el año, este 2018, lo hacemos un poquito, por lo menos servidora, atascadita de mocos, pero lo que no queremos es que se atasquen los contenidos que hoy vamos a desarrollar en este Enfoque. Queremos hacer un programa de comienzos de año con buenos propósitos, también en la economía y en la política. Vemos nuestro vídeo. Con la llegada del nuevo año parece que toca armarse de buenos propósitos, que si todo va en condiciones suelen durar lo mismo que nuestras intenciones de ponerse a dieta o hacer deporte. O sea, sé que si las intenciones tienen algún parecido con la realidad, los propósitos tendrán algún desarrollo, pero si se quedan en intenciones, pues obviamente los propósitos se quedarán en propósitos. Pasa en lo personal y así se va transmitiendo a todas las facetas de nuestra vida, social, profesional y demás desarrollos. La política y la economía son por definición actividades humanas. La afirmación no es una inocentada, aunque algunos así lo crean. En nuestros propósitos para este año nuevo podemos pedir que mejore la economía y que se sosiegue el clima político. Algo tan bueno y tan banal, todo el mundo lo suscribe ahora mismo, como cuando decimos que iremos al gimnasio y que se acabaron las cañitas de los fines de semana. Y sabiendo los resultados que individualmente en nuestra vida tiene lo segundo, seguro que acertaremos en la perseverancia y éxito de los propósitos primeros. Ironías aparte, con el comienzo del año es necesario hacer un replanteamiento de dónde estamos y a dónde queremos llegar, y para ello es absolutamente imprescindible saber de dónde venimos. El que se fue, el 2017, ha sido un año que tendrá su hueco en la historia de España y del mundo. Fue el año de la llegada al poder de Donald Trump, una de las muchas bromas de los Simpson que se han confirmado, y en España se demostró que la aplicación del 155 no era precisamente una broma. Fue el año del adiós, o mejor, cuasi adiós a la crisis, y del comienzo de la recuperación económica, pero cierto que ni para todos ni para todo. También en el 2017 hubo elecciones, como en cualquier año que se precie, y desde luego elecciones catalanas o amago de ellas. Véase referéndums y demás parodias. En el panorama nacional se mantuvieron personajes que constituyen el imaginario un colectivo y salvo alguna que otra aparición estelar, digamos que el cuadro de actores sigue más o menos igual. Otra cosa es que algunos hayan cambiado su escenario de referencia y del Parlamento hayan pasado a la cárcel o de Barcelona a Bruselas. Con este cuadro nos disponemos a comenzar el 2018 con unas perspectivas en lo económico parece que atractivas, aunque insistimos, no para todos ni para todo. Y en lo político rozando la apatía y la resignación. Ambas actitudes poco recomendables pero persistentes y humanas. Por ello, hoy nos planteamos en Enfoque cuáles son los propósitos para la política y la economía española de cara a este 2018, del que ya nos hemos zampado 9 días. Bueno, pues vamos a comenzar ya, una vez que hemos visto nuestro vídeo, dando la bienvenida al nuevo año a nuestros colaboradores habituales en este programa de Enfoque. Profesor José Ignacio González, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿qué tal? ¿Han sido buenos los Reyes? Sí, razonablemente buenos, sí. Razonablemente, sí. ¿No? No hay que ser exagerado en el adjetivo nunca. No, nunca. Ni para bien ni para mal. Siempre la moderación. La moderación. Doña Fátima Guadamilla, vicerrectora de aquí del campus de Toledo. Buenas noches. Buenas noches y feliz año a todos. Muchísimas gracias por venir una vez más a comenzar el año aquí ante las cámaras de Canal Diocesano. Iba a decir, dos representantes de la universidad, un año que comienza para la universidad, no sé en qué estadio. Bueno, expectantes, tenemos todavía que solucionar cosas. Ah, bueno, expectantes, también generosa en el adjetivo, sí. También. Y don Juan Ignacio de Mesa, buenas noches. Buenas noches. Cuando yo le llamo a usted para empezar a hacer este programa, yo no sabía que me iba a reventar usted el programa anunciando su dimisión de la Real Fundación Toledo como presidente. Esto necesita una explicación, cuanto menos, ¿no? Hombre, yo creo que es muy fácil demostrar que se puede dimitir de las cosas sin que se caiga el mundo ni se produzca ningún terremoto. A uno le llegan sus fechas, le llegan sus momentos y tranquilamente dimite porque sabe que las cosas van a continuar porque la institución está por encima de las personas. Los aquí presentes podemos dar fe de que no tienen ningún proceso de enajenación mental ni nada por el estilo, ¿verdad? Está perfectamente. Aparentemente. Nada, no pasa nada. Bueno, pero entiende que muchas personas pensemos mal cuando alguien dimite.
Bueno, yo creo que no es que se piense mal, es que como no se da el caso, no se da el supuesto, es algo que nos pilla a todos, me he dado cuenta que le pilla a todo el mundo totalmente desprevenido, porque es como si tiras una piedra a un estanque, de repente empiezan a revolucionarse las aguas por una cosa que debería de ser lo normal. La dimisión es una de las cosas más bonitas que se puede llevar a cumplir cuando una persona entiende que hay ciclos, hay momentos y hay circunstancias que permiten el que la institución pueda seguir su andadura sin necesidad de una dedicación personal. No pasa nada. Yo además voy a seguir vinculado a la Fundación, o sea que no es que me vaya, simplemente doy un paso al lado para que otros ocupen las trincheras y uno ya tiene edad suficiente como para quedarse en la retaguardia. Bueno, nos quedan 45 minutos por delante del programa. Les ruego a ustedes que estén muy pendientes del pulso, la fiebre, si convulsiona y algunas cosas de estas. Bueno, buenos propósitos para comenzar el año. Siempre lo hacemos en lo personal. Suelen durar más o menos 15, 20 días, hasta el momento que nos damos cuenta de que, bueno, que tampoco hacía falta apostar tanto por el deporte y por la dieta sana. Pero lo queríamos centrar en las perspectivas económicas y políticas y sociales, porque leyendo la prensa, no ya de la primera semana del año, que estamos todavía un poquito ahí bajo los efectos del turrón y las bebidas espirituosas, pero ya ayer, que yo creo que ya es cuando ya comenzamos el año, en serio, hay como cierta apatía, ¿no? En la opinión publicada, en los comentaristas, como que la gente dice, bueno, sí ha comenzado el año, pero tampoco tenemos muchos motivos para ilusionarnos. ¿Cómo lo ven? Yo creo que sí hay motivos. Bueno, ¿usted ha empezado dimitiendo? No, hombre, por Dios, eso no tiene nada que ver. Yo creo que estamos en una situación macroeconómica mucho mejor. Yo creo que el horizonte que se plantea es más optimista, independientemente de que haya algunos payasos que nos quieran hacer divertirnos en un circo del que no quisiéramos haber sacado siquiera entradas. Pero bueno, eso ya viene añadido a la situación. Pero creo que hay que ser optimista. Yo creo que las circunstancias son mejores, independientemente de que se puede criticar muchísimo determinados aspectos de la política general del país, de la política general de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos, de las decisiones que a tipo personal tomamos cada uno. Es evidente que este país sigue sin tener un modelo, una estructura, un proyecto que nos haga ilusionarnos a todos porque pensemos que realmente estamos en una línea que nos lleva a un horizonte mejor. Pero, de todas maneras, bueno, estamos mejor que el año pasado. Eso es un dato cualitativo perfectamente objetivable. A nivel nacional y a nivel internacional, profesor José Ignacio González. La verdad, yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, bueno, el año pasado empezábamos con Trump. Y claro, estábamos todos un poco alterados, como diciendo, este hombre, ¿cómo puede ser presidente de los Estados Unidos? Lo que pasa es que al final Trump, con lo que hemos tenido en nuestro entorno inmediato, ha sido un poco una tormenta en un vaso de agua. Pero realmente yo sí que creo que las perspectivas, desde el punto de vista objetivo, son muy mejores que las que teníamos el año pasado. También es cierto que los riesgos, las incertidumbres, también pueden ser más elevadas. Fundamentalmente la incertidumbre política del circo que tenemos montado muy próximo. Y luego hay algunos elementos internacionales que también nos pueden afectar. El precio del barril del petróleo está subiendo mucho, se ha situado por encima de los $68 el barril, lo cual evidentemente puede ser también un elemento que lastre o dificulte el crecimiento económico. Pero al final la economía es un estado de ánimo y al final dentro de ese estado de ánimo las perspectivas nos deben llevar a un año más de recuperación económica. Salvo que nuevamente nos volvamos a pegar un tiro en el tobillo, que es lo realmente doloroso de este proceso. Es decir, la crisis del 78 hubo un factor externo que provocó la crisis, que fue el petróleo. En el 93 el conflicto bélico en Irak, con posterioridad la burbuja financiera. Pero es que el año pasado nos pegamos un tiro en el tobillo, literalmente, o casi nos pegamos un tiro en el tobillo. Entonces yo creo que el mejor propósito que podemos tener todos para este 2018 es no estropear lo que el futuro parece ser que nos depara. Bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos para portarnos bien y que la economía tire? Hay un dato muy positivo con el que terminamos el año, que fue el descenso notable del paro y la creación de empleos. Ya sabemos... Pero es diciembre. Bueno, pero el interanual es un dato muy positivo y al final hay mucha más gente que está trabajando. No me refiero al mes de diciembre, sino en el año continuado. Luego, por otra parte, España tiene una deuda muy alta. Es un dato que sigue estando ahí, que es una especie de amenaza, que la economía tiene que ir bien y demás.
Está también otro tema que es la evolución de los tipos de interés. Sí. Previsiblemente van a subir y entonces en un país muy endeudado y con unas familias muy endeudadas, ese también es un riesgo que hay que tener en cuenta. Sin embargo, yo creo que un poco en la línea de lo que decía José Ignacio, todo eso es solucionable y todo eso está dentro de una tendencia positiva porque hay un crecimiento de la economía que para el resto de los países europeos es absolutamente espectacular, que España pueda crecer al 3% y que se creen el número de empleo que se van creando, pero la incertidumbre política que el proceso de Cataluña ha generado pues puede ser muy alta y depende cómo se gestione, pues puede crear una situación no de parálisis de la economía, pero desde luego de que no alcancemos el crecimiento que podíamos alcanzar y de que no se cree el empleo que se podría crear en las circunstancias económicas actuales. Vamos a, antes de llegar a Cataluña, que vamos a tener que entrar en este tema, aunque bueno, pues resulte rutinario y cansino. Sí es verdad que se han creado más puestos de trabajo, sí que es verdad que hay menos personas en paro, pero también se habla y cada vez más y con más insistencia de la precariedad laboral, de contratos cada vez más cortos, contratos cada vez peor remunerados y tenemos informes como los de FOESA que lanza Cáritas Española todos los años que nos dicen que ya hay una pobreza de personas que trabajan. O sea, ya hay familias donde sí que es verdad que existe un puesto de trabajo o dos puestos de trabajo, pero no pueden salir de la pobreza. ¿Cómo contrarrestamos? Porque claro, el debate es complicado, ¿no? Dices, ya, pero peor es no tener trabajo, ya, pero si tienes un trabajo que tienes una remuneración de 200, 300 euros y no teniéndolo puedes tener una ayuda social de 400 euros, ¿cómo lo hacemos esto? ¿Hay que pasar por la precariedad para conseguir el crecimiento? Lo único que pone de manifiesto es que no hemos llegado a la meta, es decir, no estamos en la situación que queríamos estar, eso es evidente. Es decir, tenemos que seguir creando empleo y tenemos que mejorar las condiciones salariales, los derechos sociales de los trabajadores, eso es evidente, hay que seguir trabajando. También es cierto que se constata en los últimos datos que se sigue creando empleo y que los salarios comienzan a recuperar una tendencia que se rompió hace ya unos cuantos años, donde los salarios vuelven a recuperar el poder adquisitivo y comienzan a aumentar. Eso significa que esa figura de los trabajadores, por eso los trabajadores pobres, que no tienen, digamos, que no alcanzan el mínimo de subsistencia, es un campo en el que los políticos tienen que seguir trabajando, los empresarios tienen que seguir trabajando y que nos queda muchísimo camino por recorrer. No podemos pararnos a vanagloriarnos de lo bien que lo hemos hecho, ¿no? Hay que seguir trabajando y hay que seguir haciendo cosas. Y probablemente durante muchos años haya que seguir trabajando en ese sentido. Pero hay que ser positivos y ver la tendencia que está siguiendo la economía española y el mercado de trabajo en España. Sí, bueno, pero hay dos cosas. Una es el mercado de trabajo, eso es evidente, y otra cosa en la que no se está haciendo absolutamente nada y que lo tenemos a la puerta de la esquina, es que el modelo del mercado de trabajo en el próximo lustro, no lo digo para la próxima década, lo digo dentro de 5 años, va a cambiar radicalmente. O sea, probablemente lo están advirtiendo y no son gurús que estén haciéndolo con una bolita de cristal, sino que todos somos conscientes de la rapidez con que cambia el mercado del trabajo. Probablemente dentro de 20 años el 80% de los puestos de trabajo que existan en este momento no están creados. Por lo tanto, el modelo va a cambiar radicalmente. Y tiene que haber un grupo que estratégicamente piense de qué manera se puede adecuar la sociedad y la capacidad productiva de cada país a ese cambio radical que vamos a vivir. Y como no se está haciendo nada, porque es como si no tuviera nada que ver con nosotros, pues probablemente nos encontremos con una crisis brutal del mercado de trabajo muy a corto plazo y que nos pille a todos absolutamente despistados porque no haya ningún modelo o ningún escenario que se esté planteando para poder anticiparse a esa situación que va a ser una crisis verdaderamente brutal. Fátima. Bueno, yo pienso que sí que hay conciencia de la situación de los sueldos bajos y demás, por eso yo creo que una de las medidas del Gobierno ha sido precisamente subir el salario mínimo interprofesional. Y luego, como dice Juan Ignacio, el modelo del mercado de trabajo va a cambiar. Entonces, las subidas de salarios y demás van a venir más ligadas a la competitividad, digamos, que a las normas. Entonces, ese efecto, digamos, o esa fuerza para cambiar lo que es el modelo de trabajador, la demanda de puestos que se necesitan, etcétera,
Pues es una asignatura pendiente que hay que ir haciendo, ligándola a la competitividad. Pero bueno, yo creo que, vuelvo a decir lo mismo, creo que todo eso es solucionable. Bueno, parece que todo es solucionable, excepto lo de Cataluña. Bueno, de momento el primer envite se ha solucionado con dos... Está bien que empiece el profesor José Ignacio, porque él es especialista en política europea, y claro... Sí, bueno, esto... No, vamos a ver, al final el primer envite se ha solucionado básicamente con 2 burofax y el 155, y la verdad es que el asunto sufrió una calma que yo creo que nadie o casi nadie esperaba, ¿vale? A mí lo que realmente me sigue sorprendiendo cuando incluso hablas con alguna persona, bueno, digamos que tiene este tipo de ideas, es el grado de convencimiento, de insensatez, de engaño. Yo este año con unos alumnos en una asignatura optativa aquí en la Facultad de Toledo, hemos cambiado totalmente la forma de dar la clase y han hecho un trabajo analizando las diferentes vertientes económicas, políticas, legales del 155. Y uno de los apartados que ellos estudiaban son las mentiras que los independentistas, además, sin ningún tipo de miramiento, sin ningún tipo de vergüenza, han contado, y que luego se han podido contrastar por la tozudez de los hechos. Es decir, lo realmente sorprendente de este proceso es cómo han sido capaces de contar unas mentiras tan burdas, tan evidentes, y que la gente haya comprado el producto con esa pasión y con esa entrega. Y que después de lo que ha llovido y después de lo que ha pasado, haya no sé cuántos millones de catalanes que hayan sido capaces de votar a un individuo cobarde, rastrero, que huye de la justicia, que se marcha a Bruselas y que se permite darnos lecciones a todos de democracia desde Bruselas. Y eso que es insiste realmente... en presentarse en la sesión de investidura de presidente de la Generalitat. Claro. Y puesto ya llegado al esperpento... Sí, mucho esperpento, pero ahí están las elecciones, ahí están los resultados y ahí están 1 millón de votos que han tenido las fuerzas independentistas. O sea, algo, desde luego, no está funcionando bien. Vamos a ver, yo lo que sí que creo es que esto no se deshace ya, como pero 1 millón de personas no azucarillo. pueden estar mal de la cabeza. Pues mira, yo creo que mal de la cabeza no, pero que han estado sometidos a un bombardeo de mentiras sistemáticas, de medias verdades, y deshacer esa media verdad. Yo sigo pensando, en algún programa lo hemos comentado, que una de las batallas en ese proceso de cambio que sufre toda la sociedad, que nuestro actual gobierno ha perdido desde el minuto 1, es la batalla de la comunicación, la batalla de los medios, la batalla de las redes sociales, porque al final esa es la verdad que muchas personas perciben. Y yo creo que no se ha hecho una campaña de comunicación lo suficientemente a priorística, lo suficientemente adecuada para corregir todas estas circunstancias. Fátima, Juan Ignacio. Sí, yo creo que lo que él dice que son años, o sea, quiero decir, ellos, los independentistas, hace muchos años ya, hace décadas, que se dedicaron a manejar la educación y los medios de comunicación. Entonces, ese es el tema por el cual la gente ve una realidad que no existe, no porque estén mal de la cabeza, sino que la gente las personas con menos de 40 años en Cataluña, pues bueno, se les ha explicado que tienen muy pocas razones para querer ser españoles. Se les ha explicado en el sistema educativo, se les ha bombardeado con la televisión y al final acaban pensando eso. Y ese es el problema que tenemos planteado ahora, uno de los problemas principales que tenemos planteados ahora. Y si se para y se tranquiliza por un tiempo va a ser meramente por una cuestión táctica. En su estrategia y en su cabeza está que en cuanto puedan volverán a hacer lo mismo. ¿Y entonces? Bueno, vamos a ver, analicemos lo que nosotros también hemos vivido. Yo, como soy el de edad provecta del grupo, acordémonos de que tampoco nos tiene que sorprender. En el año 75 muere Franco. Muy poquito antes, aquí los referéndum y las elecciones eran con niveles de participación del 90% y con el 90% de votos favorables a la propuesta que se hacía desde el régimen. Es decir, la manipulación a la que puede llegar una sociedad en función del mensaje y del control de los recursos y los medios que tenga el gobierno de turno o la institución de turno, permite en un momento determinado desvirtuar mucho unos resultados. Las elecciones de Cataluña, a pesar de que la mayoría silenciosa ha participado y ha dado el triunfo en las urnas a Ciudadanos como partido más votado, ha puesto de manifiesto que todavía en la Cataluña interior
hay un acendrado sentimiento nacionalista de reafirmación y de estar de acuerdo con que van a ser o van a estar mejor fuera de España que integrados en España. ¿Y de Europa? Bueno, no, yo creo que ahí están jugando a un despropósito en donde no se aclaran. O sea, Puigdemont un día pone y denosta de las instituciones europeas porque no le dan la razón, y al día siguiente está trasladando el mensaje a los catalanes de que la salida de España no implica la salida de Europa, porque son imprescindibles y poco menos que el sustento del dinero y del Eurogrupo y de todas las instituciones europeas está por la racionalidad de Cataluña en el proceso. No, yo creo que esto es algo que va a costar muchísimo trabajo desmontar. Va a costar mucho trabajo desmontar en el tiempo, en la presencia que el Estado tiene que volver a recuperar, encargarse un absurdo total como es que la cesión de la enseñanza sea algo que hubiera sido moneda de cambio en un determinado momento para conseguir los votos de partidos nacionalistas, para sacar adelante presupuestos de unos y de otros. Yo creo que, con todo respeto, tenemos que aprender de la historia, y la historia nos demuestra que cuando hay una comunidad formada por distintas sensibilidades, hay que reconocer esas sensibilidades, hay que respetarlas, pero hay que ser un poco jacobinos en la forma de gobierno para evitar que se desmanden y que se produzcan efectos centrífugos por esas instituciones. Tenemos una anécdota divertidísima que yo creo que ha sido una idea genial, que es lo del montaje de Tabarnia. Tabarnia. Yo creo que es la clara demostración por reducción al absurdo de lo que puede ser extrapolado los movimientos nacionalistas a su propio territorio. Tabarnia puede ser una realidad sociológica y, de hecho, si se trabaja bien ese proyecto, sin dejarlo fuera de juego, o sea, planteando con toda seriedad lo que eso implica, se puede enfrentar, el pueblo catalán se puede enfrentar con sus propias contradicciones. Una Barcelona independiente, con determinadas comarcas de su provincia y de otras comarcas de Tarragona, vacía de contenido económico y vacía de contenido demográfico, esa posible autonomía de Cataluña o esa posible independencia catalana, y por lo tanto, en el momento y hora en que se luche y se trabaje en esa línea, sería interesante. Pero claro, ahí tendríamos que lograr dos objetivos fundamentales, de los cuales yo soy escéptico en conseguir. Primero, que los partidos constitucionalistas en el ámbito estatal, en el ámbito nacional, Partido Popular, PSOE, Ciudadanos, y si Podemos se aclara alguna vez, saber en qué terreno juega, sería también el cuarto, hay que cambiar la ley electoral. Eso es una obviedad, la ley electoral no tiene ningún sentido porque prima aquellas minorías que en un momento determinado están en zonas o comarcas de menor índice demográfico. Eso hay que cambiarlo. No tiene sentido que un diputado valga 3 veces más votos en Barcelona o en Madrid que en Soria o en una comarca de Girona. Por lo tanto, hay que cambiarlo. Hay que cambiar el sistema electoral. Y una vez que se cambie el sistema electoral, pues a lo mejor las cosas se reconducen de alguna manera y todo vuelve parcialmente a su casa. Ya, pero para que eso pase, que por otro lado no es nuevo, la reivindicación de cambiar la reforma electoral, para el 17 de enero está convocada la sesión de investidura. Que funcione la división de poderes. La justicia tiene que continuar con sus procedimientos y la política ya, pero si en no el ámbito legislativo. Las Cortes, si no se constituye la mesa pues van a del otras Parlamento. elecciones. Pues Ya, pero bueno, esto no podemos estar eternamente en elecciones. Pues mira, cada uno tiene que ser lo suficientemente sensato como para poder asumir los riesgos de sus propias decisiones. Si no quiere la antigua convergencia democrática, que no se nos olvide, el día 15 es el fallo de la sentencia por el célebre asunto de corrupción del Palau. A ver qué pasa también. Pero que es que todo tiene sus lecturas. Ya, pero yo creo que las sentencias sobre corrupción, o más allá, los casos sobre corrupción, no hacen daño electoralmente a los partidos, lo hemos visto, ¿eh? Bueno, no hacen el daño que pretendían. Pero no hace daño, pero son 48 horas antes de la constitución de la mesa del Parlamento y de la puesta en marcha del Parlamento. Yo creo que hay que dejar que la justicia funcione. Estamos en un régimen democrático, por lo tanto hay división de poderes. La justicia tiene que funcionar. No se puede presionar por parte del señor Puigdemont diciendo vuelvo si me declaran que estoy por encima del bien y del mal y que nadie me va a tocar. Mire usted, no, usted es un delincuente en potencia. Está usted siendo investigado por unos delitos que están perfectamente tipificados en el ordenamiento jurídico español y usted tiene que responder ante la ley, porque usted es un prófugo. Usted se ha ido. Claro. O sea, pase usted por el Supremo primero a pagar su entrada.
Y luego, una vez que pase usted por allí, ya veremos que decidan los jueces. Lo que no puede ser es... España no es un país democrático, pero eso sí, ojo, eso lo dice el señor Puigdemont, pero luego reconoce y quiere imponer que desde el Ejecutivo se impongan determinados criterios al judicial. No, mire usted, si jugamos, jugamos de verdad. Por lo tanto, usted asuma sus delitos y dé usted las explicaciones pertinentes ante la justicia. Y luego ya que la justicia en consecuencia Yo creo que actúe. el caso de Puigdemont está bastante claro. Yo creo que no va a aparecer por todo esto. A pesar de las instantáneas en Instagram. Yo creo que con Puigdemont no hay ninguna certeza de lo nada. que De vaya lo que va a hacer. pasar dentro de 4 horas. Yo creo que la ¿no? realidad supera la ficción con creces. Mira, además hay una cuestión respecto a si va a poder formarse gobierno en Cataluña o no. Yo creo que hasta ahora muchos catalanes han votado o se han manifestado en función de una determinada alternativa a coste cero. Es decir, ¿quieres ser independentista? Sí. Vamos a seguir en la Unión Europea, no va a haber ningún problema, la economía va a seguir siendo maravillosa, vamos a ser, digamos, la nueva cuna del arte durante los próximos 3000 años, a coste cero. Yo sí que creo que las personas que votan, digamos, indiscriminadamente, sin ningún tipo de valoración, van a empezar a notar que sus votos tienen consecuencias. Es decir, que esta incertidumbre en la que Cataluña, este sinsentido en el que se ha metido, al final tiene un coste. Y tenemos que pasar, o yo creo que tenemos que pasar de ese punto en el que los costes sean meramente macroeconómicos a que sean microeconómicos. Es decir, a que el ciudadano catalán valore y vea que este sinsentido en el que se han metido le perjudica directamente al bolsillo. Porque cuando se marchan las empresas dicen, bueno, no pasa nada porque se ha ido solo el domicilio social o el domicilio fiscal. No, es que el siguiente paso es que los centros de dirección se marchen. Y el siguiente paso es que las multinacionales no vengan. Y el siguiente paso es que los centros de producción comiencen a deslocalizarse. Es decir, que las decisiones que uno toma cuando uno mete la papeleta en la urna tienen un coste que puede llegar a afectar de manera directa al ciudadano catalán. Y yo creo que era Albert Boadella, también los efectos del constipado, el que decía que realmente los resultados de las elecciones de las últimas elecciones catalanes son excepcionales, porque va a crear un sinsentido, es decir, va a continuar en este proceso de locura que realmente ya va a haber consecuencias directas y la gente se va a dar cuenta de que realmente están tirando piedras contra su propio tejado. Y los que lo vemos desde fuera, es tan evidente que te sorprende este sinsentido en el que realmente se han metido. Es decir, tú vas por Europa y ves supuestamente a los catalanes con el lazo amarillo, y es un sentido. Oiga, en España no hay presos políticos. De hecho, usted piensa lo mismo y está aquí en la calle. Es decir, son gente que han malversado el dinero público, se han saltado todo el marco legal vigente, han mentido, es que realmente es sorprendente el grado de convicción que han sido capaces de imbuir a todos sus condiscípulos, o a gran parte de sus condiscípulos. ¿Pensáis que perseverar en esta rutina va al final a hacer que la gente recapacite? Yo no lo veo tan optimista. Yo Creo que va a tampoco, costar mucho trabajo. No es cuestión de ser optimista, pero ¿cuál es la alternativa? Pero es que hay empresarios que están dispuestos a, no sé, a tener pérdidas con tal de que haya independencia. Es que hay gente que está viendo lo que está ocurriendo y no han reaccionado. Han creado algo que es muy importante en el imaginario popular, que es un proyecto y una ilusión. Y eso, claro, no todo es la economía. Cuando te entra en el subconsciente, quien funciona es el cerebelo, funcionan los sentimientos. El criterio de racionalidad a veces lo dejas aparcado cuando lo que quieres es algo por lo que sueñas o algo por lo que te planteas. Malentendido es como una fase de enamoramiento, ¿no? Bueno, vamos a ser más pragmáticos. Esto es como el que es del Barcelona o es del Madrid. Mire usted, uno termina arrinconando cualquier criterio de racionalidad porque se convierte en hincha, no se convierte en simpatizante. Y claro, cuando uno se convierte en hincha, el criterio de racionalidad se deja muy aparcado a veces. Y hay mucho hincha. Sí, pero la cuestión es cuánto estás dispuesto a pagar o cuánto estás dispuesto a perder por ser hincha de ese equipo. Esa es la gran cuestión. Tú dices, Fátima, que hay empresarios
pequeñas empresas que están ahí. Pero las pequeñas empresas no levantan una economía. Bueno, tienen bastante participación en el tejido productivo, una no, pero son la mayoría del tejido pero son productivo. Las que no se pueden desubicar. Claro. O sea, es que son los que su clientela, su parroquia su clientela es la parroquia, es la gente que tiene al lado. Eso es muy propio de un voto rural, de un voto que no tiene nada que ver con aquella que tiene que moverse en el mercado. Mira, de hecho, hay algo muy curioso que lo estamos viviendo. Hay muchísimo comercio de importación que llega a España y que las delegaciones de determinadas multinacionales se afincaron en Cataluña por la capacidad empresarial que había en Cataluña para poder asumir la representación de firmas dentro de todo el territorio nacional, que han abierto delegaciones en Zaragoza y han abierto delegaciones en Madrid o en cualquier otro punto de la geografía nacional para que su factura, el CIF de su factura, no corresponda con ninguna de las provincias catalanas. De hecho, que no tengan problema de cara a perder clientela en el resto de España. Eso ya es una realidad. Sí, sí. Es lo que tú apuntabas. O sea, no es que se vaya a deslocalizar el centro, vamos, el domicilio social o el domicilio fiscal, que eso también le va a producir perjuicios en ese hipotético balance fiscal que siempre plantean. Que se han inventado. Y que se han inventado, efectivamente. Pero en el momento y hora en que esto ya ellos mismos son conscientes de que para no perder mercado se tienen que deslocalizar, ya te indica una cierta tendencia. Pero el que no vende al resto de España va a seguir allí. Claro. Y el problema es que gran parte de esa producción que también consume Cataluña o que luego distribuye una vez elaborada al resto de España, tiene materias primas que son del resto de España. Siempre se pone el mismo ejemplo. El cava catalán tiene una importancia brutal para poder tener un termómetro. Pero claro, el cava catalán tiene tapones que provienen de las dehesas extremeñas o de Portugal, y tienes un montón de elementos que permite su comercialización a partir de una elaboración concreta de un producto que sí, sobre la tierra, la uva macabeo, todo lo que quieras, se produce allí y se elabora allí el champán, el cava. Pero luego tiene materias primas complementarias que tienen que ser utilizadas en su elaboración. Bueno, ¿te lo cargas todo? Yo creo que hay que tener un poquito de tranquilidad en que esa situación no se va a dar. Pero van a perder muchísimo, van a perder muchísimo. Simplemente con una cuestión, siguiendo hablando del cava. En este momento el control de la producción de cava se hace desde el Consejo Regulador del Cava, que marca el número de hectáreas que se pueden poner en producción cada año. Como sigan tensando la cuerda, es evidente que el cava de Requena, el cava extremeño, el cava de Castilla-La Mancha va a aumentar su producción de forma exponencial y eso quita mercado al cava catalán. Por lo tanto, va a haber la teoría de los vasos comunicantes aquí no se da. Aquí lo que se vaya por un lado va a ser ocupado y expandido totalmente por la competencia, de forma que los otros no van a poder volver a recuperar su territorio. Pero sí, son hinchas. Claro, son hinchas. Exactamente. Yo creo que es más eficaz, fíjate, a lo mejor sueño con una realidad que no es posible, pero yo creo que es mucho más eficaz y ha sido una idea inteligentísima lo de Tabarnia. Yo creo que aquí hay que luchar, primero, que la presencia de España sea más eficaz de una vez por todas en toda Cataluña, que el Estado esté presente en Cataluña, que actúen las instituciones del Estado en Cataluña. Eso es fundamental. Y luego, en segundo lugar, tranquilamente, igual que hay la Asamblea Nacional Catalana, pues mire usted, la Asamblea Nacional de Tabarnia, y como el tema se fuerce, dentro de 4 días, no señor, o sea, Tabarnia independiente. Con la diferencia de que sí que está contemplado en el marco legal la segregación dentro de una comunidad autónoma. Claro. Es decir, podría darse el caso de que la provincia de Barcelona y la provincia de Tarragona se escindieran de la comunidad autónoma, que ya se planteó en su día con el plan Ibarretxe. No sé cuál de las provincias, Álava, planteó la constitución o la escisión de esa comunidad autónoma. Es decir, la gran diferencia de Tabarnia, además de responder a un golpe brutal de ironía, es que legalmente el marco legal sí que contempla la escisión. Y estamos hablando, creo que en torno al 80% de los ingresos fiscales de Cataluña. Hombre, yo creo que lo de Tabarnia, lo que realmente les ha
molestado a las fuerzas independentistas y a esta gente que se mueve también en las redes sociales, en Twitter y tal, es que les han argumentado con sus mismos argumentos. Era aquello que también definió Valle Inclán en su Esperpento y en su Callejón del Gato. Claro, es que verse reflejado en un espejo que te devuelve pues toda la estupidez y todo el esperpento que está haciendo, claro, es muy duro. Claro, y ellos han contestado con unos argumentos identificables a lo que ellos criticaban del Mariano Gobierno Rajoy. Claro. Entre ellos que es que Cataluña es indivisible. Claro. Entonces, es decir, que es que por eso es el colmo del esperpento. Es decir, es que cuando tiras de un cable es que se desarma, cae como un castillo de naipes. El panorama que tenemos. Puigdemont, de momento, en Bruselas. Digo de momento porque seguro que viste ayer la foto. Con esto nunca se sabe. Claro, que colgó en Instagram, en esa carretera ahí de Tarragona. Es el camino de los, parece ser, el camino que recorrían los exiliados españoles para fugarse a Francia, ¿no? Desde la Guerra Civil. Bueno, yo creo que de todo se puede hacer broma menos de decir que él es un exiliado, ¿no? Porque ahí ha tocado, bueno, pues algo muy sensible y que está muy reciente todavía en muchas familias españolas, decir que Puigdemont es un exiliado y compararse con los exiliados de la Guerra Civil o de la República, yo creo que bueno, es un poco insultante. Y Junqueras en la cárcel, con peticiones periódicas al juez para que bueno, pues le levante la prisión provisional, o esta mañana escuchaba yo al abogado suyo en una emisora de radio y decía, bueno, si no le levantan la prisión provisional, lo mejor es que pueda acudir a las sesiones del Congreso. Claro, él no tiene limitado su derecho a la participación política por ser una persona en prisión provisional. ¿Podemos tener a un presidente en la cárcel y que vaya con permisos? Claro, le va a volver loco al juez con tanto permiso. Es como una chequera, ¿no? Permiso para... Hombre, si lo que quieren ya es llevar al máximo el esperpento. Y, lógicamente, que la Comunidad Autónoma de Cataluña no funcione... Yo pienso que lo de Junqueras no es tan esperpéntico, porque que no, pobre estar en la está chupando cárcel. No, ya, pero lo que no puede ser es presidente y pretender que la Comunidad Autónoma funcione. O sea, otra cosa es que si está pensando solo en ti y en el efecto mediático y en que vas a ser un héroe o lo que sea, pero si piensas mínimamente en lo que la Comunidad Autónoma necesita y en que tiene que gobernar... Ya, sí, pero Fátima, ¿cuántos años llevan sin gobernar? Es decir, ¿cuántos años llevan sin preocuparse de los intereses de Cataluña? De los intereses reales o de las preocupaciones reales. Sí, del día a día. Del día a día. Creo que hay 20.000 niños estudiando en barracones. Eso no importa absolutamente nada. En Cataluña no importa absolutamente nada. Bueno, no importa nada porque el FLA ha estado ahí. Es que también hay que mantener un poco de firmeza. Que sí, Fátima, pero lo que yo te quiero decir es que al final... Es decir, llevan, ¿cuánto? 6 años sin realmente ejercer una labor de gobierno eficiente, de gestión. Y es que eso es así. Y hay otro elemento fundamental que se nos olvida, y es que ellos contaban con que en el momento en que pegaran la patada en la puerta, toda la comunidad internacional les iba a respaldar como un solo hombre. Sí. Y nadie, bueno, creo que Venezuela, Corea del Norte... han sido los países... Corea ni eso, ¿no? Corea, yo no sé qué es Corea del tiene Norte. con lo suyo. Yo creo que los coreanos bastante tienen con lo suyo. Bueno, es decir, no han tenido ningún respaldo internacional, que eso yo creo que ha sido todos los elementos que aparte ellos no que el elemento Puigdemont de viaje o de gira por las diferentes capitales europeas genera también tensiones diplomáticas a nivel internacional. O sea, como le dé por quedarse en Francia... tenemos un problema. Hombre, yo creo que hay una diferencia Macron brutal. iba a decir, oye, mira, mejor te vas. Hay una diferencia brutal entre el modelo de Bélgica y el modelo francés. Como se le ocurra pasar a probar quesos franceses, yo creo que va a tener un verdadero problema sin necesidad de que haya ninguna orden de búsqueda de... Ninguna injerencia española. Nada, en absoluto, vamos. Sí, yo creo que sí, en Francia se lo van a tomar de otra manera. En Francia no le van a permitir esa especie de tranquilidad con la que juega, que está empezando a cambiar también. El último programa que desde la televisión belga le hicieron en una entrevista hace escasamente 4 días, que está colgado, lo divertido de esto es que estás viendo todo lo que quieras en YouTube, y el programa es verdaderamente antológico. O sea, ya el periodista que le entrevista le deja a Puigdemont, no voy a decir que le deja de bufón, pero
poco menos que le Mira deja que en se sabe evidencia y manejar muy ridículo, bien, ¿eh? pues Sí. le dejó, francamente le dejó en evidencia de una manera tan pueril como poner de manifiesto sus propias contradicciones. Bueno, entonces, si no se constituye la mesa del Parlamento, estamos abocados otra vez a elecciones. Y mientras tanto, que siga el 155 funcionando. Claro. Pero es un 155 que algunos, los mismos que quizás pedían que se aplicara, está siendo también un poquito light, piden más firmeza, más dureza, por ejemplo, en el caso de TV3 y tal. Bueno, es que eso es un tema que no se ha querido tocar, porque yo comprendo que hay dos aspectos importantes, TV3 y el sistema educativo. Yo comprendo que en la aplicación del 155 en unos meses no se puede abordar un cambio en el sistema educativo, No. obviamente, pero en el tema de TV3 sí que se podía haber abordado y se eligió no abordar. Por el tema, por lo que sea, se eligió no abordarlo. Entonces, el 155 pues, va a seguir teniendo el efecto que tiene ahora, una cosa provisional hasta que se forme gobierno. No va a ser más radical en ningún aspecto. Hombre, yo es que ignoro cuál es el estatuto de TV3, pero me parece que un poco igual que los medios públicos estatales, dependerá de un patronato, de un comité de dirección o de un consejo que elegirá el Parlamento, y por lo tanto, si no hay Parlamento, no se puede cambiar. Y yo me imagino que en eso es en lo que se basan un poco para decir no lo puedo modificar y por lo tanto lo dejo igual. Eso es una cosa. Otra cosa es que verdaderamente hay determinadas intervenciones que, con todo el respeto que hay que tener a la libertad de expresión, hay que tener todo el respeto también a la libertad de acción judicial, porque hay personas que están vulnerando las más mínimas normas en cuanto a difamación, mentiras, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, por un código deontológico mínimo que debe de tener un medio público de difusión, debería también controlarse. Yo supongo que si aquí hubiera un periodista que estuviera permanentemente diciendo mentiras, o en un medio público, me da exactamente igual. Si tú tuvieras un periodista que permanentemente está diciendo mentiras, hombre, digo yo que por un mínimo de respeto a la propia deontología profesional de la profesión periodística, a ese señor se le llamaría la atención o se le aparcaría un poquito y se le cambiaría de imagen, ¿no? Que la deontología profesional lo soporta todo, eso sería otro debate. El aplicador del 155 ha sido el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Sí que es verdad que han parado, bueno, pues por su gobierno, también por el acuerdo del Senado, ojo, y con el acuerdo del Senado, que por fin hemos encontrado una utilidad al Senado. Ya nadie dice que hay que cargarse el Senado, porque de momento sabemos que vale para el 155. La perspectiva, porque nos quedan 8 minutos y quería tocar todo, España y Castilla-La Mancha, muy brevemente. En el 2019 nos tocarían elecciones, tanto nacionales como autonómicas. ¿Veis ese horizonte temporal o un adelanto electoral a nivel nacional? No es el mejor momento para el PP, la verdad se ha dicho. Es impredecible. Los escenarios en este momento son impredecibles, pero yo creo que, visto el resultado del 21 de diciembre, parece lógico que Rajoy intente agotar la legislatura. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que el momento no es el adecuado para los intereses del partido en el gobierno. Además beneficia al PP, ¿no? Porque a lo mejor conseguimos que se desinfle un poquito el efecto Ciudadanos, el PSOE está ahí buscándose y Podemos va a cambiar de nombre, no te digo nada. Bueno, ya veremos a ver también si es capaz de aprobar un presupuesto. El gobierno, que está por ver. Los presupuestos se pueden prorrogar, ¿no? Sí, tendrá que, pues, pero con un presupuesto prorrogado tendrá que estar, bueno, sí, hasta el 19. No sé. Y en Castilla-La Mancha, aquí sí que se han aprobado los presupuestos después del susto del año pasado. ¿Cómo veis la perspectiva? Hombre, Castilla-La Mancha tiene... No se nos olvide lo que somos, ¿eh? Somos una comunidad autónoma de menos de 3 millones de habitantes. De 2, para ser exactos. Bueno, de 2. De menos de 3. De menos de 2. Hombre, 3 es menos... O sea, 2 es menos de 3, sí. Y por lo tanto no tenemos un peso como para poder tirar cohetes, pero tiene una ventaja, y es que todavía hay sectores productivos que han encontrado su camino en el mercado exterior y que en los últimos años están sirviendo de locomotora para la economía regional y de una manera muy eficiente. Nos sorprendería ver cuáles son los principales sectores exportadores de la economía regional.
lo cual también nos indica algo muy bonito, y es que la iniciativa privada, los empresarios privados, son muchísimo más inteligentes, muchísimo más osados y muchísimo más adecuados a los tiempos que vivimos que la propia sociedad en su conjunto de la región. A pesar de los políticos, podríamos decir. Yo no quisiera decir eso. Bueno, simplemente me limito a plantear que sorprende ver cómo hay empresas de nueva generación o empresas que llevan muchísimos años en el mercado y que se han adecuado perfectamente a la situación actual, se han adecuado a que hay que competir en mercados exteriores, que hay que luchar por la mejora de la imagen y del producto, que hay que tener un fondo de comercio positivo, que hay que dar calidad, que hay que estar al servicio de los clientes, y eso ha mejorado muchísimo la producción en Castilla-La Mancha, y eso yo creo que es positivo. De eso conocen positivo. bastante la Universidad de Castilla-La Mancha porque también son guiadores, ¿no?, de esas nuevas experiencias empresariales. ¿Vamos bien a pesar de...? En este momento, como decía Juan Ignacio, el esfuerzo que han hecho las empresas para invertir para exportar al exterior, para vender al exterior, en muchos sectores, porque no es solo el agroalimentario como pensamos, Sí, sí. en eléctrica, en electrónica, en otros sectores también están saliendo fuera, eso está bien, pero yo creo que tenemos un problema principal y es que no se está invirtiendo en I+D en esta región y eso es el futuro. Entonces, en esta región somos, como dice Juan Ignacio, lo que somos. El 90% de la investigación la hace la universidad y no es por barrer para casa, pero si no se invierte en I+D lo suficiente, el futuro está seriamente comprometido. En el país también, a nivel de España, ha sido, yo creo que una decisión muy desacertada del gobierno, el poco incremento del gasto del gasto de la inversión en I+D, muy diferente de Alemania, de Francia, de lo que nos rodea, porque también todo lo que nos rodea lo podemos mirar como un problema o también como una oportunidad. El Brexit puede ser una oportunidad. En conjunto de Europa va a ser malo. Para su situación en el mundo, pero para España puede ser una oportunidad. El propio Trump puede ser una oportunidad para que Europa se refuerce y para otra serie de cosas. Pero hay decisiones en las que hay que pensar para el futuro. Igual que un tema es la educación, lo que hablábamos antes de Cataluña, otro tema es la inversión en I+D. Y España se ha quedado este año muy lejos. Hay mucho de los países talento en la europeos. universidad que necesita de ese empujoncito. Sí, la verdad es que la escasa vocación de nuestro país, ya histórica por las inversiones en I+D, es algo que nos está lastrando y nos está condicionando. Y si a eso además le unimos, ya en términos nacionales, pero específicamente en términos autonómicos, la excesiva atomización, el pequeño tamaño de nuestras empresas, pues eso evidentemente es un factor que está condicionando la competitividad de nuestras empresas. Hay datos cuantitativos muy claros. Vamos a ver. Por un lado, todos damos por sentado, y el que lo quiera discutir que lo discuta, pero yo creo que las pruebas son evidentes. Las mayores empresas del mundo en este momento son empresas vinculadas a nuevas tecnologías. Es decir, nadie duda que Microsoft, Apple, Facebook son todas las empresas que por capitalización bursátil lideran en este momento todo lo que se está haciendo en el mundo, y los países emergentes están volcándose también en I+D. Todo el mundo sabe que la inteligencia, la investigación, el conocimiento es la diferencia que va a haber entre los países que van a estar liderando ese cambio que va a tener el mundo y los que se van a quedar en la retaguardia. Y tenemos un dato cuantitativo. España invierte por habitante y año, me parece recordar que estamos en el entorno de unos 450 euros por habitante y año en I+D. La media de la Unión Europea está por encima de los 800 euros por habitante y año. La media, ¿eh? La media. Hay a países que Alemania es mucho más. Hay algunos países, como Alemania, algunos que están por encima de los 1.400, 1.500 euros por habitante y año en I+D. Hay países en el mundo que nos llama la atención. Singapur, paradójicamente, claro, es una ciudad-estado, es el país del mundo que más invierte en I+D. Entonces, si hacemos caso a que esto es la crónica de algo que ya se anunció en la década de los 50 por un premio Nobel de Economía, Robert Solow, que dijo que a los célebres factores de la producción que había antiguamente de tierra, capital y trabajo, había que añadir un cuarto, que era el conocimiento, y que era lo que iba a marcar la diferencia en lo que iba a ser el sistema global del mundo a corto plazo. Pues nosotros podemos tener tierra,
podemos tener capital mal, con las crisis financieras. Podemos tener mano de obra, pues tenemos trabajo, evidentemente, pero si no unimos esa mano de obra y no unimos ese capital al conocimiento, que es fundamental para tener una mayor productividad, nos vamos a quedar fuera de mercado. Es decir, España, de estar entre las 20 economías del mundo, como siga no haciendo caso a la inversión en I+D, como siga no haciendo caso a la educación, como siga quedándose en pensar que todo esto no tiene trascendencia, no tiene importancia, corremos el riesgo de que todo lo conseguido fantásticamente en los 30 primeros años, desde la muerte de Franco hasta la primera década del siglo XXI, yo creo que tenemos muchísimas posibilidades de a corto plazo poderlo perder. Bueno, pues es una propuesta interesante que será también ocasión para un enfoque, hablar de la necesidad, la urgencia. Fíjate, Ana, siempre cuando venimos, siempre ya te lanzamos el guante del siguiente enfoque. ¿Has visto? No, porque entonces, sois... ¿eh? Sí, termina. No, eso. No, es que Fátima lo sabe. No, pero lo que yo quería decir es que ese efecto que ha explicado muy bien Juan Ignacio a nivel nacional, a nivel regional ya es dramático, porque es que luego encima Castilla-La Mancha, en el conjunto de la inversión en I+D del país, de la media española, también está muy por debajo. Entonces, es que el talento, la retención del talento, la mejora de la competitividad de las empresas, etcétera, está basado en todo eso. Y encima podemos tener un efecto de perder talento que sale de la universidad, que hemos formado nosotros, de perder talento también dentro de la comunidad autónoma. O sea, no solo que se vayan al extranjero, sino también a otras comunidades autónomas. Bueno, pues agradecemos las propuestas, José Ignacio, Fátima y Juan Ignacio, y habrá un enfoque dedicado a inversión y desarrollo. Fátima lo sabía, que lo habíamos hablado ya con anterioridad. A ver, cada uno tiene sus secretitos. Sí, Juan Ignacio ha venido con su secretito y nosotras también teníamos nuestras. Pero podemos confirmar que ni tiene fiebre, ni ha tenido convulsiones, no, ni nada. Está perfectamente. Ya. Está perfectamente, sí, está al 100%, ¿verdad? ¿eh? Bueno, pues con esta buena noticia nosotros nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Estaremos aquí en Enfoque. Buenas noches.